ya se ha dicho que hay un marco internacional, es decir, que cuando intentamos ver cómo se protege la libertad de expresión en España y cuáles son sus límites, que ahí está un poco el título de este acto, no podemos solo acudir al Código Penal español, no podemos solo acudir incluso a la Constitución española, sino que tenemos que acudir además a un marco jurídico internacional al cual España está sujeta, y además la legislación nacional tiene que ser acorde con ese marco internacional que está por encima de la legislación nacional. Brevemente, ese marco internacional básicamente es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 10 protege la libertad de expresión en unos determinados términos, y a nivel universal está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, cuyo artículo 19 protege también la libertad de expresión. Bien, la primera idea que es muy importante desde el punto de vista del marco internacional es que si vemos cómo la libertad de expresión está protegida a nivel internacional, el principio básico es que la libertad es la regla, los límites son la excepción, y que como tales excepciones tienen que ser interpretadas de forma muy restrictiva. Es más, el marco internacional es verdad que establece algunos límites a la libertad de expresión, pero sobre todo establece límites a los límites. Es decir, no se puede imponer cualquier límite, sino que en la imposición de límites los Estados están muy limitados por el derecho internacional. Uno de los límites es que la ley, tiene que haber una ley que sea muy clara a la hora de definir los límites, es decir, no pueden utilizarse conceptos vagos. La otra es que solo determinados principios justifican la introducción de límites a la libertad de expresión. Y el tercero y más importante, que es el principio de proporcionalidad, es decir, que de entre todas las medidas que pueden adoptarse para preservar un interés público, tiene que adoptarse aquella que sea la menos restrictiva posible con relación al ejercicio de la libertad. Podemos, digamos, hablar con más detalles, si quieren, después de estos tres, lo que se llama el test tripartito, que es el que aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando trata estas materias. Yo creo que hay tres ámbitos aquí que son interesantes, en los que podemos hacer una reflexión también a la luz incluso de esos estándares internacionales, ¿no? El primer ámbito es la cuestión de las injurias a personajes públicos. Lo que dice el derecho internacional es que los personajes públicos, jefes de Estado, jefes de gobierno, etcétera, no pueden tener una protección mayor o especial con relación al resto de los ciudadanos, sino una protección menor. Es decir, tienen que aceptar un mayor nivel de crítica, un mayor nivel de escrutinio por parte no solo de los medios de comunicación, sino incluso de los ciudadanos. De tal modo que determinadas expresiones dirigidas a un jefe de Estado, a un presidente de gobierno, pueden ser admisibles, a pesar de que sean extremadamente crudas, y quizá no lo serían con relación a un ciudadano de a pie. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos amparó a Arnaldo Otegi cuando dijo que Rey era el jefe de los torturadores. Porque dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que eso entraba dentro del ámbito de la crítica política, porque entendía que, digamos, al final el jefe del Estado tiene la responsabilidad política sobre todo lo que sucede en el Estado. Y había habido una condena judicial por un caso de torturas. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, bueno, no es que Arnaldo Otegi diga que el rey tortura, lo que está diciendo es que como jefe del Estado, al final es el responsable de lo que sucede en ese Estado, políticamente hablando, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera cuestión que a veces se desconoce. Se tiende a dar más protección a las figuras públicas, jefes de Estado, etcétera, etcétera, y es el caso de España, y no se entiende que, al contrario, tienen que aceptar un mayor nivel, un nivel muy elevado de crítica, de ataque frontal. Segunda cuestión, la cuestión del enaltecimiento del terrorismo. Es verdad que el ámbito de la lucha antiterrorista puede justificar determinados límites a la libertad de expresión, pero en todo caso tiene que haber una clara dimensión finalista. Es decir, realmente cuando penalizamos a alguien por decir algo que pueda constituir un enaltecimiento del terrorismo, tenemos que ser capaces de demostrar que entre lo que esta persona dice y la comisión de actos terroristas hay un nexo real. No solo un nexo, sino una intención. Tenía la intención de provocar la comisión de actos terroristas y que además en su acto expresivo generó un riesgo real de que se produjesen actos terroristas.
De tal modo, por ejemplo, que si en un momento dado, por tomar un ejemplo del caso que hoy nos ocupa, si alguien se refiere al grapo, ¿no? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el grapo no existe, ¿no? Por lo tanto, difícilmente uno puede provocar, digamos, que el grapo haga algo en la medida que el grapo ya no existe. Por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo digamos, de este tipo de razonamiento, ¿no? Tercera cuestión que yo quería destacar esta mañana aquí, porque tiene que ver también con los casos que habíamos mencionado. El tema de la ofensa a los sentimientos religiosos, que es lo que estabas intentando decir. No es exactamente lo mismo que la blasfemia, ¿no? Porque la blasfemia existe en determinados países autoritarios, sobre todo es el delito de insultar a un dios. En este caso, lo que en muchos países se considera delito no es tanto insultar a un dios como ofender a los creyentes en ese dios, digamos, ¿no? Por tanto, no es estrictamente la blasfemia, pero es un delito que se le parece mucho. Bueno, ya ha sido dicho que no tenemos el derecho a no ser ofendidos. Es decir, en una sociedad pluralista, y eso también lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las instancias internacionales, tenemos que aceptar la presencia de discursos, de opiniones, de expresiones de todo tipo, incluso caricaturas, que pueden atacar directamente a nuestras más íntimas convicciones y que puedan provocar que nos sintamos íntimamente y profundamente ofendidos. Pero eso no justifica que tengan que ser prohibidos, sino más bien todo lo contrario. Un requisito para vivir en una democracia plural es estar expuestos a todo tipo de discursos, incluso a aquellos que nos incomodan en extremo, ¿no? ¿Dónde estaría aquí el límite? El límite estaría simplemente en lo que se denomina en derecho internacional el discurso del odio de verdad, ¿no? El discurso del odio, que es aquel que directamente tiene el poder de incitar a la violencia, a la discriminación, a la hostilidad contra un determinado colectivo que, por ejemplo, y no solo, tiene unas determinadas convicciones religiosas. Pero hemos de tener en cuenta de que, digamos, para apreciar ese delito, primero tiene que generarse realmente ese riesgo para ese colectivo y tenemos que ser capaces de identificar a ese colectivo que además tiene que ser vulnerable.